Primeramente está circuitos de segundo orden. Circuitos de segundo orden. Correspondientemente son RLC en serie y en paralelo, ¿no? Paralelo. Ojo que no son los únicos dos circuitos de segundo orden. Digo, las dos configuraciones, existen varias, pero esas son las que estudian en el primer tomo. Ya. Lo segundo que se va a ver va a ser análisis de circuito en AC. Análisis de circuito en AC. Esto en su momento vamos a dar las definiciones previas, ¿ya? No es nada complicado. El tercer tema que se evalúa son potencias. Potencias. Y creo que ahí culmina, ¿no? A ver. En potencias. Bueno, a ver, su subtema sería, ¿cómo se llama esto? Formas de onda, ¿ya? Formas de onda, ¿ya? Y su otro subtema sería corrección del factor de potencia. Corrección del factor de potencia, ¿ya? Todo esto es lo que se va a evaluar en el primer parcial, ¿ya? De los cuales, como ustedes ya saben, esto se va a evaluar con un parcial con una nota de 100, ¿ya? Estrictamente basado en su examen. Mi auxiliatura no otorga puntos, eso les estoy anticipando. Así que los que quieran asistir son bienvenidos y los que no, también, ¿ya? Pero generalmente eso es todo lo que me estaban preguntando, si mi auxiliatura tiene puntos. Entonces la respuesta es no, ¿ya? Bueno, entonces, como estamos viendo, esto se va a evaluar en el primer parcial, ¿de acuerdo? ¿Qué necesitan? ¿Qué conocimientos previos necesitan para estos temas? Los conocimientos previos que necesitan son los básicos de circuitos eléctricos 1, los cuales son ley pasiva de signos, y las otras dos leyes fundamentales, que son la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Esos tres, si dominan estas tres leyes, entonces van a dominar cualquier ejercicio que les propongan en el examen. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como ya hemos visto esto, hablaremos del segundo parcial. Ya el segundo parcial corresponde a hacer los siguientes temas. En los siguientes temas vamos a tener bobinas acopladas magnéticamente. Perdón, primeramente es respuesta en frecuencia o función de transferencia. Función de transferencia. ¿En qué consiste esto? También va a tener subtemas, los cuales van a ser lo más sencillo es respuesta en frecuencia. Por dificultad, lo más fácil sería gráfica de polos y ceros. Gráfica de polos y ceros. De ceros y polos. El otro tema, subtema que lo sigue en dificultad sería respuesta en frecuencia. Respuesta en frecuencia. Y el tercer tema que vendría en dificultad sería diagramas de borde.
diagramas de bode. Eso con referencia al segundo parcial, ¿no? Con el primer tema y sus subtemas. Después viene acompañado lo que es bobinas acopladas magnéticamente. Bobinas acopladas magnéticamente. Donde aquí vamos a ver dos subtemas, los cuales son los más sencillos, perdón, los más esenciales, que son las bobinas acopladas magnéticamente con un factor de calidad distinto de 1. ¿Ya? Y las bobinas que tienen un factor de acoplamiento igual a 1. Y a estas bobinas se las denomina transformador ideal. Transformador ideal. Y correspondiente a todo esto es evaluado su examen del segundo parcial. ¿Ya? Tal vez me esté olvidando algo. ¿No? Sí, me estoy olvidando algo. Es lo que viene a ser la parte de resonancia. Resonancia. Y ya tienen todos los temas para su segundo parcial. Ahora, ¿para qué conocimientos previos necesitan para esto? Ninguno. Se les va a ir otorgando mediante el curso. Pero lo que siempre resalto aquí es que ustedes sepan cosas de una manera, ¿cómo lo podemos expresar? De una manera, no necesitan estudiar a profundidad, ¿no? Pero sí necesitan un conocimiento previo. Basta con el conocimiento previo de estas tres leyes y ya ustedes tienen todo. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, si pueden observar, ¿en dónde es donde se va a evaluar menos temas? Es en el primer parcial, a ver, el primer parcial. Entonces, lo que yo siempre les sugiero es que en el primer parcial traten de sacar una nota perfecta, o sea, una nota de 100 puntos. Ya en el segundo parcial, tal vez con la acumulación de materias y demás, no les digo que no apunten al 100, sino espero más o menos aproximen, no sé, un 80. Esto por la acumulación de materias, les digo. Solamente eso. Y con eso, el promedio de esos ya tienen, no sé, nota de aprobación. Ahora, en el final, ¿qué se evalúa? En el examen final, se evalúa todo. O sea, ustedes no van a saber cuál va a entrar. Puede entrar un primer tema del segundo parcial, tercer tema del primer parcial, en fin, no sabemos. Ahora, el método de evaluación, perdón, la forma de evaluación con respecto al final, es mucho más difícil que en el parcial. ¿Ya? Entonces, si ustedes van a querer apuntar al final, vayan decididos a que saben todo. Si saben todo, es posiblemente que aprueben en el final. Pero generalmente no he visto casos así, uno que otro, pero generalmente el INGE les advierte, creo, que no quiere que vayan a final o algo así. Entonces, tengan en cuenta mucho lo que les va a decir el ingeniero. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Sí, tengo una duda, perdón. Sí. ¿Por qué se llaman circuitos de segundo orden? Se llaman circuitos de segundo orden porque su ecuación diferencial, ya sea una corriente o un voltaje, corresponde a ser una ecuación de segundo orden, una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Cómo es una ecuación diferencial de segundo orden? Tiene esta forma. A la derivada segunda de la corriente respecto al tiempo más una constante B multiplicada por la derivada de la corriente con respecto al tiempo más una constante C multiplicada por I de t. Ahora, esta función puede ser homogénea o no homogénea. Me imagino que eso van a ver
en ecuaciones diferenciales y si los que ya han cursado ya lo saben, ¿no? Pero esto se denomina una ecuación diferencial de segundo orden, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Me entendiste, no, Emanuel? Sí, Auxi, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, duda, sugerencia? Nadie tiene choque de horario, nadie tiene alguna queja. Ya. Sí, perdón, eh, sobre los laboratorios. Yo creo que se van a llenar, ¿no? Algunos, o cómo sería eso, y qué tal si es que, digamos, nos toca un grupo que podría chocar, creo que choca uno, ¿o no? Mm, a ver, los horarios se ofertan de la siguiente manera. Ahora, antes se hacía manualmente, teníamos que hacer filas en la U y hacernos inscribir en el horario que queríamos. Entonces, para laboratorios se hace de la siguiente manera, es mediante formulario. Ahora, en sus horarios ustedes tienen ya designado de esta forma, ¿no? ¿Dónde está? Un horario cualquiera, uno, circuitos eléctricos 2, ¿no? Si observan aquí, tienen 3 asteriscos, los cuales corresponden a ser de ayudantía o laboratorio, ¿no? Entonces me imagino que cuando han creado sus horarios, entonces ahí tenían limitantes o choques, ¿no? Entonces, tienen esas 3 posibilidades. No significa que esos 3 laboratorios se va a pasar, o esos 2. Tienen esas 2 opciones. Ahora, como han cambiado la modalidad virtual, ¿no? Todo es mediante formulario. Entonces, me imagino que hoy, esta semana, máximo esta semana, va a salir los horarios para la inscripción del laboratorio, ¿no? Entonces, no se confíen mucho en esto. Van a primero ver cuánta gente son en cada materia. Entonces, correspondiente a eso van a sacar horarios de laboratorio. Pero generalmente, donde hay más grupos de laboratorio es en circuitos 1. En circuitos 1. En circuitos 2, como solo corresponde al departamento de eléctrica y electrónica, entonces la cantidad de grupos es mediana, se puede decir, ¿no? Y la cantidad de grupos para circuitos 3 es igual mediana. Entonces, no se preocupen tanto por los laboratorios, pero sí tengan, lo que sí yo les puedo recomendar es que tengan dos opciones. Dos opciones. Dos opciones. ¿Por qué? Porque nunca falta que uno tiene problemas al momento de escribirse, ¿no? No sé, me imagino que hasta ahora les ha pasado. O si no les ha pasado, tal vez les va a llegar a pasar. Esperemos que no. Siempre ocurre que el grupo se llena o el grupo no está habilitado o tienen choques, ¿no? Entonces, para eso, mi sugerencia sería que tengan como he dicho, ah, dos opciones, ¿no? Dos opciones. Entonces, si un grupo se llena, toman el otro inmediatamente, ¿no? Ahora, en el caso de que se llegue a llenar los grupos, lo único que tienen que hacer es acercarse al departamento, ¿no? Al departamento de eléctrica y electrónica, previamente hablando con sus consejeros de carrera y llevar una carta para que le asignen un grupo a la persona que los requiere, ¿ya? Generalmente este caso no se da porque obviamente primeramente sacan cuántos alumnos están inscritos porque también en este grupo hay gente que ya tal vez ya ha aprobado laboratorio. Entonces el laboratorio, una vez que hayas aprobado, no lo puedes volver a cursar. ¿No ve? Entonces, tienen que ver todos esos aspectos primeros antes de lanzar los horarios del laboratorio. La única sugerencia y recomendación que les puedo dar yo es que tenga dos opciones. ¿De acuerdo? Eso. ¿Alguna otra duda, pregunta?
sugerencia tal vez. A ver si se va a grabar las clases o no. Por esa semana, no, posiblemente desde la segunda, ¿ya? Esta clase es más que todo introductoria y posiblemente esta vez no, ¿de acuerdo? Una pregunta Ahora, más, por favor. Eh, como son dos grupos, ¿cómo va a ser? ¿Se va a repetir los ejercicios o van a ser distintos? Eso quería saber, por favor. ya, a ver, lo siguiente, quería darles esta propuesta de que tanto el grupo uno y el grupo 2 pasemos las dos clases, ¿ya? Ahora, voy a consultarlo eso también con el otro grupo, porque sería más conveniente. Como el primer horario es miércoles a las 17:15, y hay mucha gente tal vez que no pueda pasar, se viene al día sábado a las 8:15. Entonces, mi propuesta era a ambos grupos unirlo y pasar tanto el grupo uno y el grupo 2 los días miércoles y los días sábados. Entonces, esa era mi propuesta. Anteriormente, ¿cómo se hacía? La gente que correspondía a entrar al grupo uno entraba al grupo uno. La gente que le correspondía a entrar al día sábado, entraba al día sábado, ¿no? Pero siempre había alguien que tenía choques, entonces migraba y ya había visto esto, o a veces no pasaban clases y migraba aquí y así, ¿no? Entonces, estaba pensando hacer esa propuesta, pero es todo es decisión de ustedes, ¿ya? Yo estoy, más o menos, como se puede decir, abierto a sus sugerencias, ¿de acuerdo? Esa pero era mi propuesta, no sé, tal vez qué les parece a ustedes, no, tal vez no les gusta, no sé. Entonces, lo voy a publicar eso en los grupos y conforme a las respuestas, entonces vamos a pasar con ambos grupos o separados, ¿está bien? Eh, He respondido sus preguntas de los que lo hicieron. Sí. Vale, entonces, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna duda para que hagamos algo previo? Auxi, perdón. Sí, Se va a crear una plataforma Classroom? estaba viendo la posibilidad de que sí, pero no lo estaba viendo tan necesario, pero creo que ahora sí me van a exigir. Antes no era tan estricto en el departamento. Entonces, este semestre sí se va a crear una plataforma, ¿ya? Va a ser mediante Classroom, un grupo así sencillo donde vamos a compartir los ejercicios, los videos también si grabamos, todo eso. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Han avanzado algo? ¿Han hecho algo? ¿O no han Todavía, avanzado? sí, recién nos ha dado como la introducción. Ya. Vale, entonces, a ver, si no hay ninguna pregunta, podemos ir avanzando un poco lo que nos toca, ¿no? Que son los circuitos de segundo orden. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Sugerencia? Sí, nos dijo el ingeniero que nos esté indicando sobre las condiciones iniciales. Solo eso nos dijo. Claro, eso lo vamos a ver ahorita, pero con respecto a otra inquietud, duda, si no, entonces podemos ir avanzando. ¿Alguien? Vale, entonces creo que nadie, entonces vamos a ir avanzando, ¿ya? Como indica su compañero, lo que tienen que saber primeramente para su primer tema, que son circuitos de segundo orden.
circuitos de segundo orden, es lo que se quieren saber es condiciones iniciales, ¿no? Condiciones iniciales. Vale. Entonces partamos de qué son. O sea, ¿a qué se refieren condiciones iniciales? Formalmente está en las bibliografías de esta forma. Es una, ¿cómo les explico? Es una energía almacenada en los elementos pasivos, ¿no? ¿Conocen cuáles son los elementos pasivos? Me imagino que sí, ¿no? Es resistor, inductor y el capacitor, ¿no? De estos dos elementos, ¿cuáles tienen tendencia a mm, transformar energía? ¿No? Prácticamente los tres, ¿no? Pero estos son los esenciales, el inductor y el capacitor. Ya después en una materia, después verán que la resistencia tiene pérdida de energía ya también, ¿no? Disipa energía en forma de calor. Bueno, entonces las condiciones iniciales aquí es que estos dos elementos generan energía. ¿De qué forma? El inductor en forma de campo eléctrico, perdón, campo magnético, y el capacitor en forma de campo eléctrico. Pero esos fenómenos no se ven a simple vista, ¿no? Tendríamos que tener una herramienta especial donde podemos visualizar el comportamiento de dicho elemento. Pero en nuestro caso, lo único que hacemos es otorgarle una característica, ¿ya? Que es un valor numérico, el cual nos ayuda a expresar la respuesta que va a tener ese circuito, ya sea una corriente o un voltaje. Entonces, los representamos para el inductor en forma de corriente, ¿ya? Y en el capacitor en forma de voltaje. En los libros que tal vez ya tienen, ¿no? Hay varias bibliografías, los representan de esta forma. Se les llama condiciones iniciales o condiciones auxiliares también, ¿no? Más que todo se lo denomina auxiliares en ecuaciones diferenciales. ¿Cómo se representa? Se representa, no sé, si estamos determinando una corriente en cualquier circuito, entonces observamos que me imagino que va a fluir una corriente por el inductor, ¿no? Entonces la condición inicial se determina en un tiempo igual a cero, que significa que en esta función tengo que evaluarla en cero, ¿no? Y determinaré ya sea cual sea el comportamiento de este inductor, un valor, ¿no? No sé, 5, 6, para un valor específico, entonces le ponemos A, ¿ya? Por la misma parte, en el capacitor, ya, va a tener un voltaje. Este voltaje tengo que evaluarlo en un tiempo igual a cero. En ese tiempo igual a cero, entonces estaré determinando la condición inicial del capacitor, ¿ya? Eso hablando de forma teórica. A ver, entonces ahora lo vemos en un circuito. Para lo cual, primero déjenme explicarles. A ver, ¿qué pasa aquí? Ya. Los análisis, perdón, lo vamos a explicar, ya hemos explicado condiciones iniciales, ¿no? Pero ahora vamos a resolverlo en un circuito de segundo orden, ¿ya? Para lo cual necesitamos las dos configuraciones, ¿no? Las cuales son el circuito RLC en serie, circuito RLC en serie y el circuito
lee C en paralelo. ¿Ya? Listo. Entonces, esos son los dos circuitos estudiados que corresponden a ser de segundo orden. ¿Ya? Ojo, estos no son los únicos. ¿Ya? Hay varias configuraciones como esta que tienes respuesta de segundo orden también. O esta. ¿No? En fin, hay muchas. Pero generalmente en los exámenes se evalúa uno de estos dos tipos. Vale, entonces, ¿cómo se resuelve? ¿No? A ver, de forma sencilla se resuelve de esta forma. De forma matemática, si se puede decir, se resuelve de esta forma, ¿no? ¿Qué se requiere aquí? Hacemos de cuenta que fluye una corriente, ¿no? Como hay una corriente, cada uno va a tener un nivel de tensión. Nivel de tensión. Entonces aquí va a ser el voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor, ¿no? ¿Qué corresponde a hacer esto? Ley de voltajes de Kirchhoff. La sumatoria de voltajes en un lazo cerrado es igual a 0, ¿no? Y aquí vamos reemplazando según lo que nosotros requiramos, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera determinar el voltaje del capacitor, tengo que hallar un número de ecuaciones la cual sea consistente y pueda ir reemplazando con el fin de que me quede al final una ecuación diferencial de segundo orden capaz de resolver, ¿no? Eso lo vamos a hacer al último. ¿Por qué? Porque tal vez se van a asustar y van a querer retirar la materia, ¿no? Creo que hoy se abre o mañana. Entonces, lo más sencillo que se puede resolver es esto de la siguiente forma. Se hace 3 tipos de análisis, ¿ya? 3 tipos de análisis. 3 tipos de análisis en el tiempo, los cuales son los siguientes. Tiempos menores a 0, tiempos mayores a 0 y tiempos mucho mayores a 0, o en otros libros también está de esta forma, tiempo cuando tiende al infinito. ¿Ya? Entonces, no tienen por qué temerle a algo. Ahora, ¿qué se ve en tiempos menores a 0? ¿O qué se determina? Lo que se determina son las condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Listo. ¿Qué se determina en tiempos mayores a 0? Lo que se determina es la respuesta, ¿no? Ya sea, se determina la respuesta a la que corresponde, ¿no? Se determina si voy a determinar un voltaje o una corriente y el tipo de respuesta que es, ya sea una respuesta subamortiguada, críticamente amortiguada, sobreamortiguada, ¿no? Analizando qué parámetros, los parámetros de frecuencia, que son la frecuencia de Nepe y la frecuencia de resonancia. ¿Verdad? Listo. Entonces, en el primer análisis que se determina condiciones iniciales. En el segundo análisis que se determina la respuesta que yo quiero hallar, ¿no? La respuesta que yo quiero hallar. Y en análisis en un tiempo mucho, mucho mayor a 0, que determino la respuesta forzada, ¿no? La respuesta forzada. La respuesta forzada, ¿no? ¿A qué se refiere la respuesta forzada? ¿No? Ustedes, como ya hayan hecho un curso previo de circuitos 1, entonces ustedes ya han estudiado circuitos de primer orden, ¿no ve? Me imagino que nadie les ha indicado que las respuestas del capacitor y inductor tienen una variación en el tiempo. Si tiene una variación en el tiempo, ¿qué significa? Que depende del tiempo, ¿no? Y su variación, que va a ser igual, va a ser la variación en un tiempo pequeño, ¿no?
Entonces, como tiene una función que depende del tiempo, esta va a estar conformada por una respuesta transitoria, ¿no? Una respuesta transitoria. Una respuesta transitoria más una respuesta forzada, ¿no? Donde esta respuesta forzada es un valor constante, ¿no? Es un valor constante. Qué significa que es un valor constante? Que su valor variará numéricamente, ¿no? O sea, será 1 o 2 o 3, no sé, un número real, si podemos expresar. Pertenece a los reales, ¿no? Esa es la respuesta forzada. Que generalmente en circuitos, que aparece generalmente en circuitos que tienen una fuente, ¿no? Tienen una fuente. Me imagino que eso ya lo van a estar viendo la segunda semana de avance o tercera semana. Bueno, entonces esto es todo lo que se hace en análisis de circuitos de segundo orden. Yo confío más en este porque es más didáctico y creo que todos lo comprenden, ¿no? Pero no es la única forma de resolverlo. También pueden usar las siguientes dos formas, ¿no? Que son la segunda forma, que es el método de ecuaciones diferenciales, y el segundo método, y el tercer método, que es usando transformadas, ¿no? Para aquellas personas que ya sepan dominar transformadas, pueden aplicar esto, y aquellas personas que sepan dominar ecuaciones diferenciales pueden usar esto, ¿no? Lo vamos a ver en su debido tiempo, pero por el momento vamos a resolverlo de esta forma, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir primeramente a lo que habíamos planteado, que son las condiciones iniciales. Para eso, yo tengo presente, no sé, una práctica de otra universidad, creo que es esto, donde plantea bien el tema de condiciones iniciales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a resolver algunos. No sé que esto es algo previo nada más, ¿ya? La siguiente clase lo vamos a ver a profundidad. Entonces, me imagino que este es mi circuito que quiero analizar, ¿no? Ejemplo, si observan aquí, el problema, me imagino que me está pidiendo el voltaje y la corriente, ¿a ver? Entonces, también, ¿qué puedo observar? Puedo observar que existen switch, ¿no? Vale, entonces para resolverlo, necesito primeramente hacer un análisis en un tiempo menor a cero, ¿no? Un tiempo menor a cero. Entonces, si hago un análisis en un tiempo menor a cero, debo fijarme que aquí el switch me está indicando todo lo que yo necesito, ¿no? Si observan, aquí hay dos terminales, ¿no? Dos terminales. Entonces, para lo cual me indica que el switch se está yendo hacia esta dirección en un tiempo igual a cero, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Imagínense un eje cartesiano de esta forma, ¿no? Digamos que va a tener un valor, y se llega a cero, ¿no? Llega a cero, el switch se abre y debido a los elementos pasivos, esta respuesta cambia, ¿no? Tendrá esta forma, o esta forma, o esta forma, ¿no? En fin, pero nos fijamos eso, que el switch se abre, ¿no? A ver, dicho de otra manera, expresado de otra manera, el switch está así, ¿no ve? Y tiene esta palanquita. Ahora, la representación siempre es esta. Tiene un sentido de la flechita. Y te indica ahí en qué momento sufre un cambio, ¿no? En este caso, me indica que en tiempo igual a cero se ha abierto. ¿Qué significa eso? Que en tiempo menor a cero esto estaba cerrado. Estaba de esta forma. ¿No ve? Entonces, si
si hacemos un pequeño análisis, se fijan que estamos viniendo, digamos así, en el eje cartesiano, estamos viniendo, recorriendo todos los tiempos menores a cero. Ya llegamos a cero, y el switch se abre, ¿no? Se abre. Entonces aquí es donde sufre un cambio, ¿no? Se ha abierto. ¿Para qué se abre? Me imagino que para configurar el circuito a lo que se requiere, ¿no? Ejemplo, tiene que configurarse un circuito de segundo orden, ¿ya? Para eso son los manipuleo de los switches. Ahora, observemos otro caso. Observemos otro caso. Este otro caso. El switch, la palanca está en el mismo sitio, pero ahora está en este sentido. Me indica que sufre un cambio en un tiempo igual a cero. Entonces, ¿qué significa eso? Que en un tiempo menor a cero, este switch estaba abierto. Entonces, ¿qué simboliza? Que no había flujo de corriente en ese circuito, ¿no? Entonces, la forma más práctica de visualizarla es eso, ¿no? Cuando tengan alguna duda de un switch, pregúntense en qué configuración estaba en un tiempo menor a cero, ¿no? Esa sería una pauta más o menos para que no se confunda. Ahora, yendo de nuevo a nuestro asunto de condiciones iniciales, tengo que redibujar este circuito prácticamente. ¿Para qué? Para que este switch se note si está en cortocircuito o circuito abierto, ¿no? Entonces, puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer un redibujo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Eso ya es decisión de cada uno. Cada uno se fija lo que va a hacer. ¿De acuerdo? Vale, entonces aquí, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a hacer un recorrido, un redibujeo de izquierda hacia derecha. Entonces, primeramente dibujo la fuente de 10 voltios, ¿no? 10 voltios. Sigo y lo que lo continúo es la resistencia de 4 ohms. 4 ohms. Ahora llego al switch, ¿no? Llego al switch y como estoy haciendo un análisis en tiempo menor a cero, que me pregunto, este switch en tiempo menor a cero, ¿cómo estaba? ¿No? Si en tiempo igual a cero salta, entonces significa que en tiempo menor a cero estaba cesado. ¿Qué significa cesado? Que estaba cortocircuitado, ¿no? Después redibujo estos elementos, ¿no? Aquí es donde aparecen los fenómenos del comportamiento que simplemente ocurren en tiempo menor a cero y en tiempo mucho mayor a cero, lo cual es lo siguiente. El capacitor en este análisis se comporta como circuito abierto. ¿Para qué? Para determinar el voltaje. Y ese voltaje va a ser mi condición inicial. ¿Ya? Y el inductor se va a comportar como un cortocircuito. Como es un cortocircuito, su voltaje aquí es cero, ¿no? Entonces, lo que debe existir es una corriente. Y esa corriente va a ser la condición inicial del inductor. Listo, entonces observo el circuito y me fijo. Voltaje del capacitor, el capacitor como como circuito abierto. Y voy hacia otro extremo, que está una resistencia. Y aquí el inductor. El inductor se comporta como cortocircuito. Listo. Ahora observo dónde están mis respuestas. Mis respuestas, no sé, me imagino, tal vez me ha planteado la corriente o el voltaje, ¿no? Entonces yo analizo dónde está el voltaje, porque eso es lo que voy a requerir para resolver la ecuación diferencial, ¿no? Entonces planteo la misma polaridad
y la misma dirección de la corriente que se me ha otorgado. Entonces los nombro. Esto va a ser voltaje del capacitor, su condición inicial, y la corriente del inductor, denominada como condición inicial, ¿no? Otros también le llaman respuesta en estado estable, ¿ya? Pero eso es ya referido a cada nomenclatura. Listo, entonces, ¿qué es lo que puedo observar yo aquí? Debo determinar estos dos valores. ¿Cómo lo hago? Como ya les había indicado, hasta aquí ya deberían saber circuitos 1, ¿no? Pero aunque sea lo más esencial. Entonces, si me fijo aquí, si hay un circuito abierto, no hay corriente, ¿no ve? No hay corriente. Pero puede haber voltaje, ¿no? Debido a que es un circuito abierto. Y es como si estuviera haciendo una medida entre estos dos nodos. ¿No ve? Es como si estuviera haciendo una medida entre esos dos nodos. Entonces, si voy a hacer esa medida, yo no sé, mi voltímetro, ¿hacia dónde va a apuntar? Va a apuntar hacia este elemento que está consumiendo energía, ¿no? Entonces, está claro decir aquí que, gracias al paralelismo, tengo que hallar voltaje en este elemento. Y la corriente, si se dan cuenta, es normal, no sé, pueden utilizar el método de, los métodos de análisis que conozcan, ¿no? Generalmente los más que se usan son divisor de corriente y divisor de tensión, ¿no? Si se fijan aquí, ya es decisión de cada uno. Puedo hacer también ley de voltajes de Kirchhoff. Determino la corriente y después determino el voltaje, ¿no? Pero, siendo más prácticos, podemos determinar el voltaje aquí, ¿no? ¿Qué va a ser? El voltaje del capacitor en cero es igual a ¿qué? Al voltaje que existe en esa resistencia. Entonces, denoto esa resistencia y la suma de ambas, ¿no? 4 más 6 multiplicada por el valor de la tensión de la fuente, ¿no? Y con eso he determinado el voltaje del capacitor en 0 menos. Ojo que eso está entre estos dos nodos, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe corriente en ese elemento. Listo, lo determino y qué valor me va a dar. Si se fijan aquí, va a ser 4 más 6, va a ser 10 y se va a ir. Entonces el voltaje va a ser igual a 6 voltios. Listo, ya tengo el voltaje, aplico ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿No? Aplico ley de Ohm. ¿Y qué me indica ley de Ohm? Que si yo tengo un voltaje y también sé el valor de una resistencia, puedo determinar la corriente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, la corriente es la misma que fluye por todos estos elementos. Y la única que puedo denominar es y la corriente inicial del inductor, ¿no? Entonces aquí está bastante sencillo. Tengo el voltaje, tengo la resistencia. Entonces, simplemente es denotarlo y determino la corriente, donde esa corriente es la condición inicial del inductor. ¿Cuál es su valor? Es 1. ¿Ok? 1 amperio. Y con esto ya he obtenido mis condiciones iniciales, ¿no? Tanto si yo quisiera determinar el voltaje del capacitor, ya sé cuál es su condición inicial. Si quisiera determinar la corriente del inductor, ya sé cuál va a ser mi condición inicial, ¿no? Eso. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí sobre condiciones iniciales? ¿Alguien de los presentes? ¿Algo que no les haya quedado claro? Todo claro. Vale. ¿Alguien, tal vez otra persona que no haya quedado claro?
Entonces, mientras tal vez exista dudas, vamos a hacer otro. A ver, uno que tenga algo que se llama función escalar unitaria. ¿Ya? Así que los recortamos y vamos a ir a él. ¿Ya? Listo. Esto es un circuito, ¿no? Circuito, me imagino que nos pide las respuestas de la resistencia, del inductor o el voltaje del capacitor. Tiene tantas alternativas. Pero aquí aparece algo muy interesante que se le conoce como función escalar unitaria, ¿no? Otra forma de que se lo llama es función Gibbs-Eyck, ¿ya? Lo característico de esta función es lo siguiente: restringir alguna función en un limitado tiempo, ¿ya? En este caso es para tiempos menores a cero, ¿ya? Entonces partamos por analizar la función Gibbs-Eyck para tiempos mayores a cero. En forma gráfica va a ser de esta forma. Voy a dibujar en cartesiano, ¿ya? Y voy a analizar la función Gibbs-Eyck. Pero esto es para tiempos mayores a cero. Entonces es una función especial la cual limita un determinado valor de alguna función, ¿ya? Entonces me indica que esto su valor es cero para tiempos menores a cero. Creo que se confundan eso, ¿ya? Y vale 1 para tiempos mayores o iguales a 0. Entonces esto va a ser hombre cesado, ¿no? Esto es gráficamente lo que se puede observar, ¿no? Pero funcionalmente es lo que nos interesa. Funcionalmente está representado de esta forma. Funcionalmente vale la unidad, a ver por paso, vale 0 para tiempos menores a 0. Y vale la unidad para tiempos mayores o iguales a 0, ¿no? Como se puede observar aquí. Vale 0 para tiempos menores a 0. ¿Qué tiempo se encuentra aquí? Menos 6, menos 5, menos 1, ¿no? Observan sus valores menos. ¿Qué tiempos están ubicados aquí? 6, 10, 100, etcétera, ¿no? Sus valores mayores a 0. Y eso es lo que nos indica aquí funcionalmente, ¿no? Se puede observar y si alguien no lo observa, de pase funciones, ¿de acuerdo? Ahora, si se dan cuenta aquí, en el problema, tengo la función escalar unitario, pero tiene el argumento negado, ¿no? Otros le dicen argumento, otros le dicen la variable dependiente, ¿ya? Entonces, ustedes solo tienen que darse cuenta que tiene un signo menos, ¿ya? De forma resumida. Entonces, eso en análisis de señales o tal vez gráficamente, si alguna vez lo ha analizado, en análisis de señales esto se lo denomina inversión de amplitud. ¿Qué indica esto? Que esta amplitud que hemos analizado ahora se va a transponer. Significa que para tiempos menores a 0 se va a volver la unidad y para tiempos mayores a 0 va a volverse 0, ¿no? Entonces, lo vamos a graficar para que no exista confusiones, ¿ya? Viene de esta forma. Escalón unitario con argumento negativo, ¿ya? Entonces, lo que está sucediendo aquí es lo siguiente. Se va a volver la unidad para tiempos menores a 0. La unidad. Vale la unidad. Y para tiempos mayores o iguales a 0, vale 0. ¿Ya? Esto gráficamente. Funcionalmente,
funcionalmente está descrito de esta forma. Vale la unidad para tiempos menores a 0. Y vale 0 para tiempos mayores o iguales a 0, ¿no? Ahora observen, gráficamente hay diferencia, ¿no ven? No vayan a confundirse. Si algún momento no se acuerdan algo, entonces grafíquenlo, ¿ya? Entonces, tal vez otros dominan más funcionalmente, entonces se pueden ubicar también, ¿no? Vale, entonces ya habíamos mencionado la función escalón unitario. Ahora, para repasar condiciones iniciales, ya habíamos dicho que tenemos que hacer un análisis en un tiempo menor a 0, ¿no? Tiempo menor a 0. Entonces, ya sabemos que si voy a hacer un análisis, tengo que redibujarlo, ¿no? Entonces, se dibujo de izquierda a derecha o de izquierda a derecha. Vale, yo me acostumbré a hacerlo de izquierda a derecha, entonces hago eso. Primero está la fuente, después el comportamiento en tiempo menor a 0 por parte del inductor. ¿Cómo se va a comportar? Como cortocircuito. Y tendré que determinar su condición inicial. Luego voy aquí a las resistencias. La resistencia, su comportamiento en tiempo menor a 0, mayor a 0, mucho mayor a 0, va a ser el mismo, como resistencia. Y prosigo con el capacitor. Capacitor, ¿cómo se comporta en tiempo menor a 0? Como circuito abierto, ¿no? Después viene la resistencia de 20 ohmios. Y finalmente, la, ¿cómo se llama? Aquí me estoy equivocando. No me estoy percatando del switch. Como último vamos a hacer. Entonces, primero haremos el switch, a ver. Porque esto es previo a lo que habíamos descrito. Entonces, el switch indica que en un tiempo menor a 0 se está cesando, ¿no? O sea, esta patita se va a acercar aquí. Entonces, yo me imagino en tiempo menor a 0 cómo estaba. Estaba todo esto abierto, ¿no? Entonces, se presenta como un circuito abierto. Ahora me acerco a la fuente, ¿no? Lo que te da como pendiente. Entonces, me fijo que aquí tiene una función escalón unitario invertida, ¿no? Entonces, es como si hiciéramos esto. 30 multiplicado por la función escalón unitario evaluado en un tiempo menor a 0, ¿no? Entonces, observo aquí, denoto 30 por, y ahora lo analizo gráficamente, ¿no? Busco los tiempos menores a 0. Busco los tiempos menores a 0. Entonces aquí observo que esto es mi función escalón unitario invertido, ¿no? Entonces, los tiempos menores a 0 tienen un valor de la unidad. Entonces, aquí va a ser la unidad. 30 por 1 va a ser 30. Ahora, los que no logren ubicarse eso, se van a la forma funcional, ¿no? Se van a la forma funcional. Entonces, ustedes reemplazan cualquier valor, ¿ya? Para los que no se ubiquen. 30 por función escalar unitario de menos t. Y ustedes ahí reemplazan cualquier valor menor a 0. Entonces, no sé, podemos poner menos 100, digamos. Menos 100. Entonces, aquí va a ser lo siguiente. Va a ser menos por menos, va a ser más. Se va a convertir en una función escalón unitario con el argumento positivo, ¿no? Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? A esta función escalón unitario. Para tiempos mayores o iguales a 0 vale la unidad. Entonces, se vuelve nuevamente la unidad, ¿no? Entonces, ya cada uno busca la manera de cómo interpretar los análisis. Es preferible que lo practiquen si no se dan cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso tengo una función escalón unitario invertido. Puedo hacer de las dos formas que he hecho. Ahora
lo más sencillo es que corresponde a hacer esto, ¿no? Entonces, como estoy haciendo un análisis en tiempo menor a cero, vale la unidad. 30 por la unidad va a seguir siendo el mismo valor, ¿no? Va a ser una fuente de 30 voltios. Y aquí el valor de sus resistencias, 20 ohmios, 20 ohmios. Por esta parte, por este otro circuito, va a tener una fuente de corriente de 4 amperes, ¿no? Listo, entonces ya lo tengo todo. Si alguien no se da cuenta de lo que está pasando en este circuito, entonces lo que siempre recomiendo es que redibuje. ¿Ya? Entonces esto podemos borrarlo, porque sabemos que es un circuito abierto, ¿no? Sabemos que es un circuito abierto. Y aquí, esto podemos borrarlo, pero no, pues, no puedo hacerlo debido a que ahí está mi condición inicial. Ahora, si alguien ya le haga la práctica esto, entonces señala los nodos nada más y puede borrarlo esta parte para que no se confunda nada más. Y tengo que determinar ese voltaje que es el voltaje del capacitor evaluado en 0. Listo, y si alguien tiene duda de esto, ahí el diferencial de potencial, ¿cuánto es? Ahí, ¿cuánto es el voltaje? Es 0. ¿No ven? Entonces es como si esto fuera el punto de referencia, ¿no? Que es el nivel, ¿cómo se dice? ¿Qué término manejan? 10, le dicen, ¿no? Entonces, ustedes pueden asumir lo siguiente. Como este es un punto común que no tiene nivel de tensión, entonces pueden separar estos dos circuitos en uno, ¿no? O lo mantienen, ya, pero ustedes solamente tienen que saber que el diferencial de potencial aquí es 0. Visto de otra manera, yo observo mi cociente que está yendo en este sentido, ¿no? Llego a este nodo, he llegado a este nodo. Ahora, como he partido de este punto y tengo que llegar a este punto, ¿ve? He partido de este punto y tengo que llegar a este punto, esa corriente tiene que llegar con la misma magnitud, ¿no ve? Entonces, ¿qué significa eso? Esta corriente no se va a estar separando por aquí, ¿no? Entonces, la única forma es que la corriente se venga por aquí y aquí existe un diferencial de potencial igual a 0, ¿no? Dicho de otra manera, es como si fuera dos circuitos aparte, ¿no ve? Es como si fueran dos circuitos aparte. Entonces, ustedes determinan, ya saben, la costumbre, la condición inicial del inductor y la condición inicial del capacitor. Vale, entonces aquí, si observo, está en cortocircuito, ¿no? Y tiene la misma dirección, la corriente de la fuente tiene la misma dirección que la corriente que me otorga el problema para determinar. No, entonces está más claro decir aquí que la corriente del inductor evaluada en 0 es 4 amperes, ¿no? Y aquí tengo que determinar el voltaje que me he señalado. ¿Cómo lo hago? Hay varias formas, ¿no? Pueden usar ley de voltajes de Kirchhoff, no sé, en fin. Lo más común es usar divisor de tensión. Si utilizo divisor de tensión, ¿a qué va a ser igual? El voltaje del capacitor evaluado en 0. Simple, ¿no? Las resistencias donde yo quiero determinar voltaje, dividir entre la suma de ambas resistencias, multiplicado por por el valor de la fuente de tensión, ¿no? Entonces aquí, ¿qué se va a hacer? El voltaje del capacitor se va a convertir en 15 voltios, ¿no? Y con esto ustedes ya han obtenido sus condiciones iniciales.
¿Para qué van a usar estas condiciones iniciales? Ya les había dicho arriba, para determinar las respuestas la corriente del inductor o el voltaje del capacitor, ¿no? Entonces eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Vamos a resolver ejercicios completos, pero como es una clase introductoria, todo esto lo que deben saber sobre condiciones iniciales. Si se dan cuenta, ustedes ya han llevado esto, ¿no? Ya han llevado esto en circuitos 1, en circuitos de primer orden. A ver, donde llevan una condición inicial para después determinar la respuesta natural y conforme a eso la respuesta forzada, ¿no? Entonces, a ver, hasta aquí hay alguien que tenga dudas, preguntas. ¿Alguien de los presentes tiene alguna duda, pregunta, algo que no le haya quedado claro? Bueno, entonces, como era una clase introductoria, ya saben lo que deben de pasar, ¿no? Lo que deben de pasar es lo siguiente. Ley pasiva de signos. Ley pasiva de signos. Lo siguiente es las leyes fundamentales, que es la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff. En base a estas dos leyes están los diferentes métodos de circuitos, que son mallas, nodos, supermallas, todo eso, ¿no? Vale, entonces tienen que pasar esas tres leyes fundamentalmente. Saben eso y todo lo demás se va a hacer fácil para ustedes. Entonces con esto nos estaríamos despidiendo. Se cuidan, chicos, y nos vemos la siguiente clase, y aquellas personas que quieran asistir al día sábado pueden hacerlo, ¿vale? Entonces nos vemos. Hasta luego. Sí.